¿Quién es su mayor enemigo? ¿Quién es ese enemigo que usted odia y que quisiera desaparecer de la faz de la tierra? ¿Tiene usted algún enemigo así? ¿Odia usted a alguien de esa manera? ¿Hay algo que usted quiera que desaparezca de la faz de la tierra porque lo considera su mayor y su más grande enemigo? Cuando el rey David cometió el pecado de adulterio, y para encubrir ese pecado de adulterio con Betsabé, cometió otro pecado, que era asesinar al esposo de Betsabé, a Urías. Ustedes conocen bien la historia. Pues Dios lo reprendió y Dios lo castigó. Y uno de los castigos que Dios le dio fue el siguiente. Acompáñenme al segundo libro de Samuel. En el segundo libro de Samuel, en el capítulo 12, y leamos una parte de la historia. Recordemos esa historia que todos conocemos entre David y Betsabé, que empieza en el capítulo 11, pero vayamos al capítulo 12 del segundo libro de Samuel y leamos a partir del versículo 13. Ustedes saben que Dios envió a su profeta a que hablara con David para hacerle caer en la cuenta del error o de los pecados que había cometido. Entonces leamos segundo libro de Samuel, capítulo 12, versículo 13. Entonces dijo David a Natán: pequé contra el Eterno. Y Natán dijo a David: también el Eterno te ha redimido de tu pecado, no morirás. Es decir, le perdonó los pecados que cometió y no le quitó la vida. Carmen, ¿me puedes traer los lentes, por favor, que están en el bolsillo de arriba? Me disculpan, hermanos, pero ya los ojos están un poco cansados. Versículo 14. Entonces, vuelvo a leer el 13. Mas entonces dijo a David a Natán: pequé contra el Eterno. Y Natán dijo a David: también el Eterno ha redimido tu pecado, no morirás. Mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos del Eterno, el Hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Hablábamos unos días atrás acerca de las consecuencias del pecado, cómo no nos afectaba solamente a nosotros, sino también afectaba a nuestros seres queridos. Y aquí Dios, quien es el que hace esta clase de juicios, no nosotros, gracias, le da esta sentencia a David: el hijo que te ha nacido, dice el versículo 14 al final, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Y Natán se volvió a su casa, y el Eterno hirió al niño que la mujer de Urías había dado a David, y enfermó gravemente. Entonces David rogó a Dios por el niño, y ayunó David, y entró y pasó la noche acostado en tierra. Es decir, el rey David le pedía y le clamaba a Dios que salvara a ese niño. Y se levantaron los ancianos de su casa y fueron a él para hacerlo levantar de la tierra, mas él no quiso. Estaba devastado porque ese hijo suyo iba a morir. Ni comió con ellos pan, y al séptimo día murió el niño. Y temían los siervos de David hacerle saber que el niño había muerto, diciendo entre sí: cuando el niño aún vivía, le hablábamos y no quería oír nuestra voz. ¿Cuánto más se afligirá si le decimos que el niño ha muerto? Mas David, viendo a sus siervos hablar entre sí, entendió que el niño había muerto. Por lo que dijo David a sus siervos: ¿ha muerto el niño? Y ellos respondieron: ha muerto. Entonces David se levantó de la tierra y se lavó y se ungió y cambió sus ropas y entró a la casa del Eterno y adoró. Le dio gracias a Dios.
Después vino a su casa y pidió y le pusieron pan. Y entonces ahora sí comió. Versículo 21. Y le dijeron sus siervos: ¿qué es esto que has hecho? Por el niño, viviendo aún, ayunabas y llorabas. Y muerto él, te levantaste y comiste pan. Y él respondió: viviendo aún el niño, yo ayunaba y lloraba, diciendo: ¿quién sabe si Dios tendrá compasión de mí y vivirá el niño? Y es lo que nosotros hacemos cuando pedimos sanidad por nuestras enfermedades. Ayunamos, le lloramos a Dios, le clamamos a Él, pero la actitud nuestra es esperar cuál va a ser, qué va a ser lo que Dios va a considerar en este hecho, si va a traer la sanidad o no la va a traer, si va a traer la vida o no la va a traer. ¿Quién sabe si Dios tendrá compasión de mí y vivirá el niño? Por eso lo hacía David, por eso se esforzaba en ayunos y en oración. Versículo 23. Mas ahora que ha muerto, ¿para qué he de ayunar? Y luego dice: ¿podré yo hacerle volver? Yo voy a él, mas él no volverá a mí. En esa última frase, el rey David está haciendo una reflexión que describe la condición actual de todo ser humano. ¿Cuál es esa condición de todo ser humano? Las personas mueren y no regresan a nosotros, mas nosotros nos unimos a ellas. Las personas mueren, es una realidad, y ahora, en este momento, no regresan a nosotros, sino que más bien esperan porque nosotros nos unamos a ellas. Hermano, le voy a compartir una página que contiene unas estadísticas, si por favor la pueden proyectar. Es una página que contiene ciertas estadísticas acerca de nacimientos, enfermedades y muertes a nivel mundial. Se llama Reloj de la Población Mundial. Se actualiza en tiempo real. Nos dice que actualmente en el mundo hay 7.645.738.290 y tantos habitantes en todo el mundo. De esa población mundial, luego discrimina cuál es la población masculina y cuál es la población femenina. En la población masculina actual dice que son 3.856.570.000 y la población femenina actual son 3.789.668.000 y contando. A mí me parece curioso que aún hay en la discriminación entre población masculina y femenina, se ve un diseño. Dice que el 50.4% son hombres, el 49.6% son mujeres. Es decir, estadísticamente es lo mismo, 50% mujeres, 50% hombres. Se ve todavía más como es increíble ese diseño de Dios que dispuso que la mitad fuésemos hombres, que la mitad fueran mujeres. Aunque los evolucionistas digan que es una casualidad más, dentro de los miles de millones que tienen que haber de casualidades para que existamos. Pero detalles tan pequeños nos muestran, hay un orden, hay una planificación. Pero bueno, no me desvío. Las estadísticas dicen que hay nacimientos este año, 113 millones y algo más. Nacimientos hoy, en lo que va corrido de la mañana, en el mundo, 209.630 y contando. Y luego llegamos, muertes este año, a nivel mundial. Este año han muerto en el mundo 44.450.410.
y sigue sumando. Cada segundo, según se ve en ese cronómetro, mueren por lo menos 2 o 3 personas. Cada segundo mueren 2 o 3 personas. Muertes hoy, nada más el día de hoy en el mundo, 82.000 personas. En lo que va corrido de la mañana, 82.000 personas. Y lo más sorprendente es que las principales causas de muerte en el mundo no son las guerras, ni tampoco los accidentes en carros, son las enfermedades. Es la principal, o son las principales causas de muerte en la humanidad. Al lado derecho de ustedes dice las 5 principales causas de muerte en el mundo. Y ninguna de ellas son accidentes aéreos o en carros, ninguna de ellas son guerras, ni bombas que ponen por ahí los terroristas. Son enfermedades. Por ejemplo, la principal causa de muerte por enfermedad de las arterias coronales o coronarias. Hoy han muerto 12.000 personas de esa enfermedad y este año van 6.895.000 solamente esa enfermedad. Luego habla también de accidentes cerebrovasculares, otra gran cantidad, y luego infecciones del tracto respiratorio inferior, y luego enfermedades pulmonares, y luego cáncer de los pulmones. Gran parte de esas enfermedades, como se puede observar, son a causa de la contaminación de este mundo, de ese aire que es vital para nuestra supervivencia y que no tenemos más alternativa que respirarlo, tal como esté en las ciudades en las que vivimos. Ahí en esas estadísticas está reflejada la realidad que en la actualidad enfrenta todo ser humano sobre la tierra. Y esa realidad es la muerte. La muerte es el mayor enemigo del ser humano. La muerte trae tristeza, trae dolor, angustia, sufrimiento. Ahora, nuestra hermana Patti, cuando me daba la solicitud de oración por su padre, lloraba. Porque eso es lo que genera la muerte o el peligro de muerte en nosotros. Y para las personas que no conocen este camino, la muerte, esa muerte que está reflejada ahí en estadísticas y en números fríos, pero cuya realidad es muy diferente. Para las personas que no conocen este camino, la muerte es el final de todo. Con ellos muere toda esperanza, porque no conocen nada más allá. Por eso muchos ricos y poderosos de este mundo se obsesionan buscando maneras de vencer la muerte. De pronto ustedes han leído noticias de que hay personas con dinero que dejan sus cuerpos congelados cuando recién mueren o antes de morir, o preservan sus cerebros con la esperanza de que en el futuro la ciencia de este mundo, la tecnología avance tanto que los puedan de alguna manera traer a la vida, despertar. Otros están buscando, a medida que la ciencia y la tecnología avanza, transferir su conciencia por medios electrónicos. Así como en un computador se cambia el disco duro y se pasa a otro, hoy en día la ciencia está investigando cómo transferir nuestra conciencia a un aparato electrónico, nuestra mente, nuestra capacidad de razonar. Buscan desesperadamente maneras de burlar o de vencer la muerte. Ya podemos quitar la página. Yo he estado leyendo este libro que se llama Homo Deus. Es un libro bastante interesante, dice Breve Historia del Mañana, es de Yuval Noah Harari. Él no cree en Dios, cree en la evolución,
pero hace un análisis muy interesante de cómo la ciencia de alguna manera le va a dar a la humanidad lo que nosotros buscamos por medio de Dios. Entonces, él dice aquí, por ejemplo, en la página 36, voy a leerles algunos apartes, y por favor presten atención para que vean lo que intenta hacer el mundo, intentando vencer o procurando vencer la muerte. Dice, hoy en día existe una minoría creciente de científicos y pensadores que hablan más abiertamente y afirman que la principal empresa de la ciencia moderna es derrotar la muerte y garantizar a los humanos la eterna juventud. Son ejemplos notables el gerontólogo Aubrey de Grey y el erudito e inventor Ray Kurzweil, ganador en 1999 de la Medalla Nacional de la Tecnología y la Innovación en Estados Unidos. En el año 2012, Kurzweil fue nombrado director de ingeniería de Google. O sea, miren las personas de las que estamos hablando. Y un año después, Google puso en marcha una subcompañía llamada Calico, cuya misión declarada es resolver la muerte. Estamos hablando de una de las empresas tecnológicas más grandes y más poderosas del mundo, sino la que es más poderosa en el mundo. Y estamos viendo cómo esta empresa está destinando recursos a luchar contra la muerte. Recientemente Google ha nombrado a otro ferviente creyente en la inmortalidad, Bill Maris, para presidir el fondo de inversiones Google Ventures. En una entrevista de enero de 2015, Maris dijo, si usted me pregunta hoy, ¿es posible vivir hasta los 500 años? La respuesta es sí. Maris respalda sus audaces palabras con gran cantidad de dinero constante y sonante. Google Ventures invierte el 36% de los 2.000 millones de su cartera de valores en nuevas empresas biotecnológicas, entre las que se encuentran varios ambiciosos proyectos para prolongar la vida. Empleando una analogía del fútbol americano, Maris explicaba que en la lucha contra la muerte no intentamos ganar unos metros, intentamos ganar el partido. ¿Por qué? Porque, dice Maris, es mejor vivir que morir. Y yo creo que eso nadie se lo discute. Otras celebridades de Silicon Valley, o sea, estamos hablando de esas compañías importantes a nivel tecnológico y que son las que hoy en día prácticamente dominan el mundo, y a nosotros a través de sus aparatos celulares y tecnológicos. Entonces dice, otras celebridades de Silicon Valley comparten sueños semejantes. Peter Thiel, cofundador de PayPal, yo creo que todos conocemos a PayPal, ha confesado recientemente que pretende vivir para siempre. Dice él, creo que probablemente hay 3 maneras principales de afrontar la muerte. Puedes aceptarla, puedes negarla o puedes luchar contra ella. Pienso que nuestra sociedad está dominada por personas que están por la negación o por la aceptación. Y dice él, yo prefiero luchar contra ella, es decir, prefiere luchar contra la muerte. Es probable que mucha gente descarte dichas afirmaciones como fantasías de adolescente, pero Thiel es alguien a quien hay que tomar muy en serio, dice este autor. Es uno de los emprendedores de más éxito e influencia en Silicon Valley, con una fortuna que se estima en 2.200 millones de dólares. Luego dice, es algo ineludible. La igualdad sale, entra la inmortalidad. Pero según el autor, ¿en quiénes? En los ricos y poderosos. Veamos un último párrafo. El vertiginoso desarrollo de ámbitos tales como la ingeniería genética,
La medicina regenerativa y la nanotecnología fomenta profecías cada vez más optimistas. Algunos expertos creen que los humanos vencerán la muerte hacia el año 2200. No nos va a tocar, hermanos, lo siento. Otros dicen que lo harán en 2100. Pero Kurzweil y de Grey son incluso más optimistas. Sostienen que quien quiera que en el año 2050 posea un cuerpo y una cuenta bancaria sanos, es decir, quien tenga dinero, es como se mueve este mundo, quien posea un cuerpo y una cuenta bancaria sanos, tendrán una elevada probabilidad de alcanzar la inmortalidad al engañar la muerte una década tras otra. Dice de Grey y Kurzweil, si es que así se pronuncia, me disculpan, que cada 10 años aproximadamente vamos a ir a la clínica y recibiremos un tratamiento de renovación que no solo curará enfermedades, sino que también regenerará tejidos deteriorados y rejuvenecerá manos, ojos y cerebro. A algunas mujeres les gustaría eso, yo sé. Hermanos, la muerte. La muerte es el mayor enemigo de la humanidad. Por eso la humanidad y aquellos que son ricos y poderosos intentan desesperadamente luchar contra ella, vencerla, pero lo hacen por el camino equivocado. Ellos confían en su propia ciencia, en su propia inteligencia, usan los recursos que tienen, los talentos con que Dios nos creó, hacen experimentos perversos, buscando la manera de vencer ese gran enemigo que es la muerte. Y como siempre, privilegiando primero a los ricos y a los poderosos. Y los demás estamos es para servirles a ellos. Y ese libro maneja esto de una manera muy realista. Si alguno de pronto lo quiere leer, es un buen libro, sépanlo leer con un sentido muy crítico, desechando aquello que es malo, quedándose con aquello que es bueno y sobre todo entendiendo, que para eso sirve este libro, entendiendo qué es lo que busca este mundo, que es guiado por Satanás, qué es lo que buscan los ricos y poderosos hacer, cómo quieren solucionar sus problemas. Entonces ellos buscan vencer la muerte según su propio camino. Pero Dios nos muestra otro camino. De hecho, Dios nos muestra el único camino por el cual se puede vencer la muerte. ¿Cuál es ese camino? Primera de Corintios, capítulo 15, versículos 20 al 22. Primera de Corintios, capítulo 15, versículos 20 al 22. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Ya hubo uno que venció la muerte, Cristo. Primicias de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Ese camino es ¿quién? El único camino para vencer la muerte es ¿quién? Cristo. No hay otro camino para vencer la muerte. Por eso en Juan 14, 16 dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Cristo es el camino ¿a dónde? A la vida eterna. No va a haber ciencia ni tecnología, ni ningún avance que vaya a lograr lo que solamente el Dios creador puede lograr.
Pero sigamos leyendo. Aquí en 1 Corintios 15 y continuemos en el versículo, leamos desde el versículo 21, nuevamente. 1 Corintios 15, 21. Porque cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno en su debido tiempo. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Y Cristo fue el primero que venció y ya resucitó. Versículo 24. Luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y toda potencia. Porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y dice el versículo 26, y el postrer enemigo, el último enemigo que será destruido es la muerte. Ese es ese enemigo que todos nosotros tenemos y que en Cristo es destruido. El último de todos, el postrer enemigo que va a ser destruido es la muerte. Pero el apóstol Pablo nos dice que eso va a ocurrir en un orden respectivo. Cristo, quien ya murió y quien ya resucitó, primicia de primicias. Él recuperó su cuerpo glorioso, inmortal, y ahora está sentado a la diestra del Padre. Fue el primero que venció la muerte. Y ustedes recuerdan que cuando Cristo murió en la cruz, ocurrieron unos hechos extraordinarios que simbolizan que con la muerte de Cristo se abre el camino a la humanidad para que también pueda entrar a la eternidad. En la muerte de Cristo hay simbolizados unos hechos muy interesantes que muestran ese camino y que describen algunos sucesos que van a ocurrir cuando nosotros, las primicias, también venzamos la muerte. Vayamos a Mateo, en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 27. Y veamos esos hechos que están cargados de simbolismo. Que uno a veces lee eso de manera rápida y no cae en la cuenta de todo lo que está ahí encerrado, de todos los misterios que esto contiene. Mateo capítulo 27. Y leamos a partir del versículo 50. Ustedes saben que ya Cristo había sido arrestado, juzgado injustamente y fue crucificado. Y él duró varias horas colgado en esa cruz. Dice el versículo 50, estando Cristo ahí, colgado en la cruz. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. En ese momento muere nuestro Salvador. Y he aquí, miremos lo que ocurre, los hechos que se dan alrededor de la muerte de Cristo. He aquí, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo. ¿Qué quiere decir eso? Que ese lugar santísimo que estaba reservado para el sumo sacerdote fue rasgado con la muerte de Cristo y se nos dio acceso a nosotros, directo al Padre, porque la muerte de Cristo nos reconcilió con el Padre. Y ya tenemos acceso directo a Él y de esa manera empezar a ser partícipes de la naturaleza espiritual que hay en Dios, de la naturaleza eterna que hay en Dios. Si ese velo no se rompe, nunca se nos abre el camino a la eternidad, porque el camino a la eternidad solamente llega por medio del Padre, que nos engendra con su Espíritu Santo. Dejen su dedo aquí en Mateo 27 y vayamos a Hebreos 10. Hebreos 10. Y leamos a partir del versículo 19.
Hebreos capítulo 10, versículo 19, y veamos el simbolismo de que ese velo se rompa en dos. Así que, hermanos, dice el versículo 19 de Hebreos 2, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Cristo en su muerte, y se abre el velo, nos abre el camino a alcanzar esa eternidad que buscan los ricos de este mundo con tanto desespero. Pues vamos a Mateo, en el capítulo 27 donde estábamos leyendo. Nuevamente leamos desde el versículo 51. Y aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo, ya lo vimos. Y luego dice, y la tierra tembló y las rocas se partieron. ¿Dónde está simbolizado eso? Apocalipsis 11. Vayamos a Apocalipsis 11 y leamos el versículo 15. El séptimo ángel tocó la trompeta, la última y final trompeta, que anuncia ¿qué? Retorno de Cristo, y ¿qué más? La resurrección de las primicias, o la transformación de aquellos que estemos vivos. Y hubo grandes voces en el cielo que decían, los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Y continuemos en el versículo 19. Y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo. Y hubo relámpagos, voces, truenos, y un terremoto, y grande granizo. Que leímos en Mateo 27, cuando Cristo murió, la tierra tembló. ¿Cómo va a temblar cuando Cristo regrese por nosotros? Las primicias que también vamos a resucitar si estamos muertos en ese momento. La tierra también va a temblar con nuestra resurrección. Mateo 27, sigamos donde estábamos. Y continuemos en el versículo 52. Mateo 27, 52. Y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Hubo resurrección con la muerte de Cristo. Algunos santos llegaron a la vida. Ahora llegaron a la vida física, no a la vida espiritual. Porque a la vida espiritual vamos a llegar todos juntos cuando suene la séptima trompeta, pero aquí está simbolizando que en la muerte de Cristo, que nos abre el camino al Padre, tenemos acceso a vencer la muerte y a regresar nuevamente a la vida. Hay muchas escrituras que hablan de eso. Vayamos por ejemplo a Primera Tesalonicenses, en el capítulo 4. Veamos por ejemplo en el versículo 15. Por lo cual decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no pereceremos a los que durmieron, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Vamos a resucitar, y Cristo cuando murió en su muerte, se representa ese hecho de manera simbólica, y muchos santos, leímos en Mateo 27, 52, regresemos allá, muchos santos se levantaron. Ahí está simbolizando como en la muerte de Cristo, la muerte misma va a ser vencida. Sigamos en el versículo 53. Y saliendo de los sepulcros,
¿Ustedes se han imaginado eso, hermanos? ¿Cómo pudo haber sido eso? Uno va y entierra a su familiar, un santo, un vencedor, alguien que obedecía, porque dice son santos, es decir, era gente que guardaba la ley y el testimonio, guardaban los mandamientos de Dios. Y Cristo muere, tiembla la tierra, en el temblor se abren algunos sepulcros y algunas personas regresan a la vida. Se abrieron los sepulcros, versículo 52, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron, y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de él, de Cristo, eso es importante porque primero resucitó Cristo, él es la primicia de primicias, ellos resucitan después. ¿Qué hacen esos santos que resucitan? Vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos, fueron a Jerusalén. ¿Y dónde está también simbolizado eso? Lo hemos leído en esta fiesta, en Apocalipsis, en el capítulo 3 y en el versículo 12. Apocalipsis, capítulo 3, versículo 12. Al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios. ¿Cuál es? La nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo, de mi Dios y mi nombre nuevo. Entonces ahí está, en esa muerte de Cristo, y entonces esos hechos que ocurrieron en la muerte de Cristo, hermanos, es que la Biblia es increíble. Uno casi que en todo encuentra paralelos. O sea, se ve la maestría del ser que inspiró estas palabras. En cada uno de esos simbolismos está representado esa oportunidad que tenemos nosotros de alcanzar la vida eterna. Y están hasta representados hechos futuros que van a ocurrir, para que veamos cómo es de perfecta la palabra de Dios. Y luego entonces, de que ya Cristo resucitó, vemos que también se ve como nosotros tenemos acceso a esa resurrección como primicias, los que estaremos en la primera resurrección, que en esa primera resurrección vamos también a vencer la muerte, porque la segunda muerte ya no tendrá potestad sobre nosotros. ¿Cuál es el momento en que nosotros, como primicias, vencemos el postrer enemigo? Cuando suene la séptima trompeta y nos reunamos con Cristo en el cielo, en la primera resurrección. Ustedes conocen de sobra la escritura en Apocalipsis 26. Que dice: bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. ¿Por qué? Dice, la segunda muerte no tiene potestad sobre estos. Vamos a ser ya inmortales. Y en ese momento vencemos ese postrer enemigo, para nosotros las primicias. Y luego, siguiendo el orden que leímos en 1 Corintios, sigue la oportunidad para el resto de la humanidad. Porque aún queda muerte en la tierra, aún queda muerte por vencer. Le toca el turno al resto de las personas que no están aquí con nosotros siendo llamadas ahora. Apocalipsis 25, ahí donde estamos. Dice, pero los otros muertos, los de la segunda resurrección, no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Ese va a ser el momento, después de esos 1000 años, después de ese milenio que acabamos de representar con la fiesta de los tabernáculos, va a ser el momento, la oportunidad para que la humanidad venza ese postrer y último enemigo. El momento de la humanidad está representado
en la fiesta que hoy estamos celebrando. Por eso tiene un mensaje muy esperanzador, sumamente importante, porque es la esperanza de todos nuestros seres queridos. Y aquellos seres que le rogamos a Dios, Dios, por favor, tráelo. Dios, pero ¿por qué no entiende si es tan claro para nosotros? Y le insistimos a Dios que los traiga. Aquellos hijos que están por fuera, aquellos hermanos, aquellos padres, abuelos, o hasta amigos muy queridos. Pero hay un tiempo, hermanos. No nos corresponde a nosotros llamar. Nos corresponde dar testimonio, dar buen ejemplo y dejar que Dios haga su parte, llamando en este tiempo a los que Él va a llamar. Y no perdemos esperanza, porque este día es esperanza para la humanidad y para esos seres queridos que aún Dios ha decidido no traer a este camino. Por eso es importantísimo recordar el significado de esta fiesta, conocida como el último gran día. Ustedes saben que esta fiesta es llamada en el Antiguo Pacto como el octavo día. De manera de repaso, veámoslo en Levítico del capítulo 23. Levítico capítulo 23. Veamos el versículo 36. Levítico capítulo 23, versículo 36. 7 días ofreceréis ofrenda encendida al Eterno. Y luego dice, el octavo día, o sea, hoy, tendréis santa convocación. Por eso estamos aquí también reunidos. Y ofreceréis ofrenda encendida al Eterno. Y nosotros hoy en día traemos nuestras ofrendas y ninguno llega con las manos vacías. Es fiesta. Ningún trabajo de siervo haréis. Y aquí estamos cumpliendo cada uno de esos mandatos que están en la palabra de Dios. Se refiere aquí a esta fiesta como el octavo día. Lo pueden leer ahí y también, si ustedes desean, lo leen después en sus casas. Por ejemplo, en Segunda de Crónicas, en el segundo libro de Crónicas, en el capítulo 7 y versículo 9 también se refieren a esta fiesta como el octavo día. Hoy en día, bajo el nuevo pacto y en la iglesia, le llamamos más que todo último gran día. ¿Por qué no le decimos octavo día sino último gran día? Se puede hacer, pero preferimos llamarle último gran día porque en el Nuevo Testamento así se refieren también a esta fiesta. El Evangelio de Juan, por ejemplo, en el capítulo 7, ustedes saben que nosotros no ponemos los nombres por capricho, todo tiene que ser bíblico, que créele la palabra de Dios, no a nosotros. Juan 7:37 dice, en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Se está refiriendo a este día como último y gran día, y de ahí nosotros le damos el nombre. Como ustedes bien saben, este último y gran día representa el juicio del gran trono blanco. Ese momento en que la humanidad va a ser juzgada como nosotros estamos siendo juzgados actualmente. Que yo sé que ustedes ya entienden que eso es un juicio. Yo sé que ustedes cuando escuchan la palabra juicio no lo asocian a algo malo. Ya sabemos que es un juicio. Estamos siendo juzgados. Nuestras obras, nuestro comportamiento está siendo examinado a la luz de las Escrituras. Entonces, en el último y gran día, ese juicio le va a corresponder a la humanidad. Volvamos a Apocalipsis 20. Apocalipsis capítulo 20 y leamos ahora el versículo 11 y también el 12. Apocalipsis 20, 11 y 12. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y luego dice, y vi a los muertos,
grandes y pequeños de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos, la Biblia. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y luego dice, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Ese es el momento en que todos los seres que han existido en la historia de la humanidad, desde Adán y Eva, volverán a la vida, pero a la vida física. Ustedes saben que no es como en la primera resurrección, que por eso es una mejor resurrección, sino que es la segunda resurrección donde vuelven a la vida física para ser juzgados. Y se les abrirá la Biblia. Ustedes saben que quiere decir que se les va a abrir el entendimiento a las escrituras. Y se les abrirá el libro de la vida. Así como a nosotros se nos abrió en esta época, y cuando hicimos el pacto con Dios, nuestros nombres, o el nombre que nos van a dar, va a ser escrito allí. En el gran juicio del trono blanco, se le abre también el libro de la vida a la humanidad en general. Y se van a escribir los nombres de aquellos que, una vez aprendan esto, deseen voluntariamente seguir este camino. Así como nosotros lo hicimos hoy en día y sellamos el pacto con Dios por medio del bautismo. Y nuestros nombres se escribieron allá. Ahora hay que luchar porque no se borre. Porque saben que ese libro, en ese libro, lastimosamente, está escrito con tinta que se puede borrar. Hay que luchar para que ese nombre nuestro no sea borrado. Apocalipsis 3:5. Apocalipsis capítulo 3, versículo 5. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida. Nosotros ahora luchamos, a partir de que hicimos el pacto con Dios y nuestro nombre fue escrito, para perseverar y para que nuestro nombre no sea borrado. Y es la lucha la que estamos dando hoy a aquellos que ya nos hemos bautizado. Y en el gran juicio del trono blanco, le va a tocar a la humanidad obedecer y luchar para que su nombre se escriba también en ese mismo libro de la vida y permanezca allí. No voy a profundizar mucho más en este tema porque por la tarde viene el mensaje del señor Weston, el evangelista que nos preside, y él va a profundizar sobre esto como es costumbre en la iglesia. Pero sí quiero agregar lo último, hermanos. Y es que como lo vimos, Jesucristo fue el primero en vencer entre nosotros. Y si nosotros vencemos, si nosotros luchamos con todo nuestro corazón, si aprendemos lo que es realmente tener fe, si cada una de las palabras que se dijo durante esta fiesta realmente la apreciamos y la atesoramos, si nos esforzamos para que nuestros sentidos estuviesen atentos a este alimento espiritual, venciendo el sueño y el cansancio, venciendo los errores que tenemos las personas que nos paramos aquí a hablar, que todos tenemos muchos errores, pero lo obviamos y nos dedicamos y nos enfocamos en el significado de estas palabras para ponerlas por obra. Hermanos, nosotros que no tenemos nada de dinero, vamos a vencer la muerte. Tenemos la oportunidad de cumplir ese sueño que ni los ricos ni los poderosos del mundo, por más dinero que tengan, jamás van a alcanzar. Tengan en cuenta eso. Primera Corintios, nuevamente en el capítulo 15. Primera Corintios capítulo 15, versículo 54 en adelante.
Y cuando esto corruptible, este cuerpo débil, enfermizo, que se cansa, que tiene algunos vicios, que estamos luchando por vencer, y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida, devorada, acabada, destruida, evaporizada, eliminada, desintegrada. Es la muerte en la victoria, en nuestra victoria, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Versículo 55. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. No por medio del dinero, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Pero ahí no termina todo, porque aún quedan nuestros seres queridos y nuestro prójimo en el mundo. Todavía hay quienes tienen que vencer ese último enemigo. Nosotros lo venceremos en la séptima trompeta. Ellos en este día que hoy estamos celebrando. Pero ellos también tienen esperanza y también tienen consuelo, y también es consuelo para nosotros este último y gran día que hoy estamos celebrando. Y luego, entonces, por fin, el postrer enemigo desaparecerá de la faz, no de la tierra, sino del universo en cuanto a los seres humanos. Apocalipsis capítulo 21. Leamos a partir del versículo 4. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte. Y aquellos que lloramos en esta fiesta, leamos lo que dice aquí: ni habrá más llanto, ni habrá más clamor, ni habrá dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo: he aquí yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: escribe, porque estas palabras son fieles y son verdaderas. Y me dijo: hecho está. Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin. El que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. El que venciere, heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo.